yo voy a invitar a la mesa Eric Reiner, que tiene la no sencilla tarea de discutir 3 papers que no pudo ver y no pudo leer con anterioridad, porque le pedimos ayer a Eric de hacernos la gentileza de sostener esta tarea. Así que gracias, Eric, por tu generosidad. Bueno, gracias también. ¿Cuánto tiempo tengo? Un medio hora o 20 minutos. Bueno, hemos escuchado 3 papers muy diferentes y los 3 muy interesantes. Y comienzo con el paper de Tibor, que mira la integración europea, yo diría, en una manera típicamente europea, donde falta esta visión latinoamericanista de estructura, ¿no? Y yo creo que lo que necesita Europa son más economistas latinoamericanos que lo ven desde su punto de vista, porque lo que pasa es que hay unos cambios estructurales muy serios, y esto lleva para mí a efectos muy negativos. Bueno, yo soy extracomunitario, pero soy un extracomunitario que voté 2 veces para que Noruega entrara, y ahora estoy muy contento que no reciba. Así que me equivoqué. Los pescadores y los campesinos tenían razón, y no la gente de la ciudad. El plan fundamental, la razón fundamental para hacer la Unión Europea desde el punto de vista económico se explicó en un paper de 1988 que se llamaba el Cecchini Report. Y el Cecchini Report dijo que las grandes ventajas de tener un mercado más grande esencialmente estaban basados en economía de escala. Entonces, Cecchini dijo que, bueno, el 85% de los mejoramientos que tenemos van a ser resultados de mercados más grandes de economía de escala. Y la economía de escala, como sabemos, es fundamentalmente es algo que pasa sobre todo en la industria y también en el comercio. Pero lo que pasó después es que cuando se integró la países de la ex Unión Soviética, estos países ya habían estado desindustrializados. Entonces, si la mayor contribución del mercado más grande era economía de escala, las actividades económicas donde habían economía de escala ya estaban muertos en los países, muchos de países excomunistas. Yo creo que Hungría y Chequia eran excepciones porque tenían niveles de industrialización más alta, industria más sofisticada. Yo creo que la fábrica de bombillos yo creo que más grande de la Unión Soviética, Tungsram, en Hungría ya estaba vendido a General Electric antes de la caída del muro de Berlín, si no me equivoco, ¿no? Así que Hungría estaba más adelantado, más integrado, así que puede ser entre los mejores de los casos mejores. Y yo me recuerdo que estuve el 30 de abril 2004 en la ópera de Tallinn, festejando todos los nuevos miembros del mercado común, que iba a ser el 1 de mayo. Y yo estaba pensando, ¿qué estoy asistiendo acá? Yo creo que estoy asistiendo a los funerales del welfare state.
porque si nosotros liberamos a millones y millones de personas de países desindustrializados que pueden viajar y trabajar donde quieran, esto va a hacer que los sueldos tienen que bajar. Y Tibor nos contó que los sueldos en la fábrica Audi en Hungría es el 20% de lo que son en Alemania. Entonces uno se pregunta, con las presiones en los mercados, en el mercado automotriz, ¿cuánto tiempo van a estar produciendo los alemanes en Alemania? ¿No? Entonces yo creo que esta es parte de una tendencia que la Unión Europea es un race to the bottom en sueldos. Un tipo que me pintó la casa hace algunos años me dijo, qué pena que no soy electricista. Yo digo, ¿por qué dice esto? Claro, como para pintar casas no necesitan un certificado nacional. Entonces, la gente que viene de afuera, lo primero que hacen es pintar casas. Después de 10 o 20 años ya tienen su certificado de electricista y caen también los sueldos de los electricistas, ¿no? Y entonces, al final, bueno, vamos a tener parlamentarios muy baratos de otros países. Es que yo estoy todo en favor de la migración. Estoy todo en favor de mezclar nacionalidades y razas de democracia. Pero el problema es que esto se hace reduciendo sueldos. Ese es un problema. Yo creo que mi generación es la única generación en los países escandinavos donde no había servidumbre y no había mendigos. ¿No? La generación anterior había los dos. Ahora de nuevo hay las dos cosas, ¿no? Hay mendigos en la calle y como se dice en Oslo, el de menos tiene un polaco en el jardín y una filipina en la cocina. Es feo decirlo así, pero así es, ¿no? Y se hacen nuevas jerarquías y hay ciertos trabajos que ya los escandinavos no lo quieren hacer porque antes era una cosa muy honrada ser carpintero, ahora no lo es porque son todos de importación, ¿no? Así que se crean, entonces la idea era crear más armonía, pero se hizo al revés, se está creando disarmonías, ¿no? Y en los periódicos de ayer salió que el partido más grande en Inglaterra ahora es el UKIP, de un cierto señor Farage, que hace 2 años no existió. Y no se puede decir, es un partido de derecha, sí, pero no es un partido de derecha en el sentido peor de los viejos tiempos, ¿no? Es el señor que dice que el euro es un desastre, hay que salir del euro, los países del sur de Europa son víctimas de un experimento cruel y tienen que dejarlos salir del euro, ¿no? Y este es el partido más grande de Inglaterra y les recomiendo entrar en YouTube a ver las presentaciones del señor Farage en el Parlamento Europeo, que son muy divertidos. Hay uno que tiene 1,5 millones en YouTube de vistas, que es bien interesante, donde él dice a los grandes políticos europeos, Barroso, etcétera, que se equivocan, ¿no? Y Europa y Estados Unidos tenían 2 modos diferentes de ajuste. En Europa había divisas, así que si un país estaba fuera, le andaba mal, si andaba mal a Portugal, bueno, el escudo se devalúa y la competitividad se puede restaurar, ¿no? En Estados Unidos no había esto. Entonces la industria automotriz en Detroit cae, bueno, la gente se va de Detroit, ¿no? Entonces el método europeo era ajustar cambio. En Estados Unidos era ajustar a mover gente. Y sin pensar, los europeos ya han adoptado el método
norteamericano, que Grecia no puede evaluar, entonces la gente se tiene que ir de Grecia, ¿no? Van a Alemania y eso no lo quieren los griegos y no quieren los alemanes, por eso esa es la gravedad, el gravity de la situación, ¿no? Así que yo creo que hay que ver, no estoy criticando a ti, ¿no? Estoy criticando al modo de ver europeo que no ha tenido suficiente en cuenta los problemas estructurales, ¿no? El hecho de integrar, de desindustriar completamente un país como los países bálticos y después integrarlo, un double shock therapy, primero desindustrialización y después integración, ¿no? Y el resultado son diferentes. En el sur de Europa la gente se va a la calle y protesta. Lo vemos en Grecia, pero muchas de las protestas en Italia no salen en los periódicos. Es un poco fea la situación. Y hasta en Finlandia, donde había siempre una paz entre los que hablaban sueco, que eran 10%, y los que hablaban finlandés eran 90%, ahora la mayoría hasta los finlandeses, después de 90 años de paz, de guerra de idiomas, ya quieren echar al idioma sueco. Así que lo que está pasando es en muchos casos lo opuesto de lo que se quería. Y pues la gente vota en el sur, van en la calle, los bálticos son muy heroicos, no dicen nada, pero se van. Más del 25% de la población de Latvia se ha ido del país. Y como siempre, los que se van son los que deberían haberse quedado, ¿no? Lo que debían hacer compañías nuevas en Latvia y ahora lo están haciendo en Suecia, Noruega o lo que sea, ¿no? Yo creo que esto es malo. Yo creo que si no se hace nada con el euro, vamos a tener una situación. Yo creo que Europa cada vez está más semejante a Argentina en los años 90. Tarde o temprano uno tiene que ajustar la divisa, ¿no? Y estamos esperando ahora en Europa como dije ayer, los patacones y las divisas alternativas. Es una situación fea. Bueno, hay cosas positivas. Por ejemplo, en Alemania están trabajando mucho con energía nueva, energía en Alemania. Yo creo que es una cosa muy positiva. Y pues los fondos estructurales están haciendo infraestructura en los países de Europa Oriental. Pero lo chistoso es que Alemania está repitiendo el mismo error que hizo con Alemania Oriental. Alemania Oriental tenía el marco, la relación entre el marco de Alemania Oriental y Occidental era 1:4. Y de noche a la mañana, cuando se reúnen, el cambio viene a ser 1:1. Y con esa sobreevaluación del marco del Este, muere la industria. Y los alemanes, bueno, era la única manera, etcétera, etcétera. Bueno, puede ser que era la única manera, pero no es esa la única manera de hacer lo mismo con Grecia. Así que, perdone mi pesimismo, pero es una cosa que estoy escribiendo desde hace tiempo. En el 2004 presenté un paper en Brasil sobre la latinoamericanización de Europa. Y eso es justo lo que está pasando. Mucho más diferencia entre ricos y pobres, etc. Bueno, el papel de Gabriel es muy diferente, y ahí pues yo ideológicamente me encuentro muy bien con el balance entre Keynes y Schumpeter, y de repente el resource boom
de América Latina nos hizo olvidar un poco lo schumpeteriano, porque pareció muy bien. Pero me puse a pensar que a ver ahí a los países escandinavos como los ganadores de todo, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tenían o tienen los países escandinavos? Es que tenían una ideología que había que incluir a todos. No queremos de clase baja nadie, ¿no? Entonces, la movilidad social fue tremendo. Y también el riesgo, bueno, la gente que tiene una red de seguridad social muy buena, toman también riesgos, ¿no? Entonces, como el Estado tiene el riesgo, si mi compañía falla, entonces me echo y hago compañía nueva, ¿no? Así que esa es yo creo que un unintended byproduct, se puede casi decir, de la seguridad social, que en el mundo schumpeteriano apoya mucho a la gente a ser empresarios. Y yo creo que en América Latina a este punto nunca se llegó, ¿no? Había los trabajadores que sí que eran miembros de los sindicatos y tenían un sueldo alto, nunca llegaron a abarcar un 80, 90, 100% de la población, ¿no? Así que quedó esa clase baja, ¿no? Y yo tengo la impresión también que los sueldos bajos en sí mismos son un factor muy negativo. Por supuesto, tiene que ver con la demanda, pero tiene que ver también con el grado de uso de tecnología, ¿no? Yo en los años 70 tenía mi vida de industrial en Italia, y me recuerdo que había una cosa muy irresponsable, mucha inflación y la escala móvil, que era indexización de los sueldos. Que los sueldos andaban subían con la inflación automáticamente. Entonces, sueldos muy altos y intereses negativos de un 4, 5, 6, un año hasta el 15%. Entonces, ¿qué hace el empresario? El empresario compra maquinaria de cualquier cantidad, porque el dinero es gratis, cuesta al menos 5, 6, 7%, y la mano de obra sigue subiendo. Entonces, si uno mira el desarrollo de los sueldos reales en Italia y el desarrollo de Italia, en esos años muy irresponsables desde un punto de vista, los sueldos reales subieron mucho más que en Alemania. Así que la inflación no es necesariamente la cosa peor que puede suceder. Y yo creo que en América Latina el costo alto del dinero y el precio bajo de mano de obra es parte de la trampa, ¿no? Porque los empresarios toman decisiones según, por supuesto, esos dos factores. Es decir, el capital cuesta demasiado y la mano de obra es muy barata. Esto yo creo que es una parte muy importante de la trampa. Así que yo creo que los sindicatos han jugado un papel muy importante en promover tecnologías más intensivas de capital. Bueno, Martin tiene una presentación que me parece muy interesante. Por un lado, se puede ver lo que quizás como debería haber funcionado la ALC,
que se especializan los países en varios vehículos. Pero por otro lado, estamos viendo dentro también del Mercosur un winner takes it all, ¿no? Que el Brasil se lleva las cosas más sofisticadas. Me recuerdo Mario Cimoli publicó un trabajo en el 2000, creo, donde hablaba de la primitivización del Sistema Nacional de Innovación en los países latinoamericanos. Y me recuerdo que estaba contando un número de ingenieros en las fábricas automotrices en Argentina. Y yo creo que en una de las compañías francesas habían a un cierto punto 400 ingenieros, y después de algunos años pues eran 40, no me recuerdo bien el número, pero habían disminuido. Así que hay, a pesar de lo bueno de este cuento, yo creo que hay este riesgo de que las jerarquías se fortalezcan, ¿no? Y es un paradojo, pero yo creo que y es difícil saber lo que uno hace con esto, pero fue yo creo que una presentación muy útil. Australia, no sé si han mirado la industria automotriz en Australia. Hace 10, 15 años, si uno viajaba a India, bueno, el coche más vendido en India se pareció a un Morris del año 1952, ¿no? Que no se había hecho mucho. Si uno llegaba a Australia, había un Holden Ambassador, que era un coche de General Motors, que era australiano, y parece que tenían una política muy inteligente de contento nacional, que si la fábrica en Australia vendía, por ejemplo, algo a la fábrica japonesa, podía utilizar esto para compensar e importar más de ellos, ¿no? Así que era una política muy inteligente de integrar la industria automotriz en la industria automotriz internacional, pero manteniendo su propio marca, ¿no? Así que yo creo que quizás los australianos tenían como modo periférico, como país periférico, quizás tenía la estrategia más inteligente. Bueno, ya estoy entrando ya en el almuerzo, así que lo dejo ahí. Gracias, Eric, por estos comentarios y desafíos que son los mejores para abrir caminos para la discusión. Si a ustedes le parece, yo daría ante todo las palabras a los tres oradores para responder a todo el food for thought que puso en la mesa Eric, y después le vamos a abrir al público. Entonces empezamos quizás por orden inverso, Martín, después Gabriel y después Tibor. Aunque no fueron tantos los desafíos para Martín, porque Martín, yo estoy segura, no miró los autos, el mercado de los autos en Australia, porque se fue en Australia para ver mejor desde afuera lo que estaba pasando acá, como muchos hacen en la vida. Así que... No, un solo comentario. Cuando mostraba las distintas formas de integración regional, señalaba el caso las dos distintas modalidades, ¿no? Y al inicio de mi proyecto yo tenía la intención, después era inabarcable, de comparar distintas formas de integración periférica, comparando la experiencia latinoamericana precisamente con la experiencia de los países del centro y este de Europa en la Unión Europea. Y lo interesante, y lo que de algún modo quizás sin haberlo mirado, pero de algún modo creo que deja un poco de mayor espacio para el upgrading
en el caso latinoamericano es que en el caso de los países del centro y este de Europa, la expansión hacia el este parece ser justamente en función de aprovechamiento de costos solamente. Mientras que en el caso latinoamericano, el hecho de que las matrices estén afuera de la región ha hecho que la motivación para la expansión sea más bien el aprovechamiento del mercado, lo que de algún modo no es la forma más virtuosa de internacionalización, que sería la búsqueda del conocimiento, ¿no? En términos del esquema de Dunning, pero deja más espacio para el upgrading que en los casos donde el aprovechamiento del costo es la principal motivación, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay espacio. Nosotros que acá en el Centro de Excelencia hace algunos años venimos trabajando en muchas vías de comparación entre la experiencia de los países de Europa Central y del Este, que por muchos motivos son muy comparables a los países latinoamericanos, como venimos viendo, ya sea por cuestiones sociales, políticas y de estructura económica también. Creo que ahí hay un espacio de comparación y de contraste al mismo tiempo entre las dos experiencias, así que solamente eso. Te doy el mío. Ah, perfecto, gracias. Sí, no, yo estoy, sí, agradezco los comentarios de Eric, sí, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que muchas veces, creo que es un tema ideológico y tal vez de deformación de alguna forma entre los economistas, pero la idea que siempre se visualiza la apertura económica y la integración comercial con algún tipo de política anti-welfare state, ¿no? Creo que incluso eso está en los orígenes de la industrialización en América Latina, cuando había una preocupación con el mercado interno y se contraponían de alguna forma esos dos tipos de mercado. Y yo creo que la experiencia de los escandinavos justamente muestra lo contrario, que una inserción internacional exitosa que involucra esto del cambio estructural, los aumentos de productividad, la preocupación con la calidad del empleo, un tipo de inserción de ese tipo va muy de la mano con un welfare state muy potente, en parte porque eso es lo que hace que la gente sea menos, o tienda a resistir menos el cambio técnico o el cambio de su posición de trabajo, porque tiene justamente esa red de protección que les permite hacer ese proceso de adaptación y que necesariamente está asociado al cambio estructural. Hay todo un tema de cambios políticos, de empleo, de cambios sociales, que son más fáciles cuando es una sociedad que de alguna forma protege al individuo de los efectos más negativos del cambio estructural. Y yo creo que eso de alguna forma se olvida, y eso es un poco a lo que, siguiendo esa expresión de un político uruguayo, de la arremetida baguala, yo creo que ese es justamente un poco la preocupación en este momento. Precisamos hacer ciertos cambios, hacer ciertas transformaciones. Ahora, y hay ciertos desafíos en el sector externo que tenemos que enfrentar, y algunos responden a esos desafíos de la siguiente manera. Entonces tenemos que ajustarnos, reducir el gasto, reducir los salarios, porque de otra forma no vamos a ser capaces de insertarnos internacionalmente, o porque nuestros salarios son muy altos, o porque el Estado gasta mucho, lo que sea. Y en realidad hay otra respuesta que dice, no, nosotros tenemos de alguna forma que mantener algún tipo de protección a la sociedad y buscar las respuestas por el lado de la absorción del progreso técnico, para que esa reinserción sea deseable e incluso políticamente viable y compatible con los patrones de convivencia, yo no diría ni siquiera democráticos, civilizados, ¿no? que de eso se trata. Y bueno, era solo creo que en ese sentido la experiencia de los países escandinavos me parece que es tan interesante, porque es una respuesta virtuosa.
a ese desafío. Son países abiertos, son países que están en la economía mundial, son países que aceptan el cambio técnico, son países que aceptan el cambio social y lo hacen en el marco de un welfare, ¿no? De un sistema de welfare muy potente. Gracias, gracias Gabriel. Le pasamos la palabra a Tibor. Well, thank you for Eric's very good comments, and I'm afraid that it would take too much time and beyond my capacity to answer and react to all of these questions. Really, you touched on a fundamental problem of these countries, the Central and Eastern European countries after 89, 90. Change the structure and then integrate, or integrate and then see what happens. That was the last solution. This discussion is not yet concluded, but the problem was that we had a very high level of industrialization, I must tell, but it was completely uncompetitive on global markets. And you had the dilemma: if you open toward the global market, then these industries disappeared. Bulldozed. They were bulldozed, really, what happened. That's the fact. I personally worked on a special section of the Hungarian economy that was military electronics. I got an assignment from UN Disarmament, Secretariat to write a paper about conversion. It means conversion of military industries to private, to civil use of products. Well, we had a substantial electronic industry working into the Sputniks and Soviet rocket technology and so on. It was a substantial part of industrial activity, gave lots of job and was an important export revenue. My study conclusion was there was nothing to converge because it simply collapsed. The Soviets ceased to buy these products. You couldn't sell these products nowhere. We had only one product. That's the disturbing Voice of America. This radio. Jamming. Radio jamming. That was the only product which was really a high-tech product, but no one wanted to buy it except Iran. I think we sold some to Iran and Libya, but that's all. So simply these industries collapsed and were bulldozed. And the other way would have been, of course, to protect markets, but that was not feasible. And in many respects, even the consumers gained. There were big efforts, in fact, to modernize industry. Videoton was electronic television, things and so on were produced. It was Christmas of '89 when I wanted to buy a music center for my son. And Videoton came out with really an up-to-date, good, music center for Christmas sale. The only problem was that it was 33,000 forints, and it was so high. Then, just a few months before we opened up the market for Sony, it was so much, and 22,000 forints. Instead of 33, 22,000 forints. The same, even better quality. You can have a bet what I bought for mine. So that's all. That's all. It finished. No one could sell this product.
huge investment were put in, huge development was put in. So this was the case. And afterwards we can discuss. You could have been more gradual. We had in fact, Hungary had a structural shock therapy, but Bulgaria or Ukraine is doing not better than us with their gradualism. That's the one case. The other is about foreign investors. Well, they came for markets and they came for not really the scale economy was not really in the side, for cheaper production base. Well, I told that the wage is 1/5 of Germany. That's not the problem if this is a market wage. The problem, economic problem, is that our productivity level is 60% of Germany. General level of productivity, but the wage level is far below that. So it means that you have an underpaid labor, and the foreign companies use that underpaid labor. But again, when they came, they paid much more than the local companies. So everybody felt gaining because the level of these salaries at these companies was much higher than you can earn in the local market. So these were the dilemmas, and still we discuss this, what would have been. But in a global economy, when you had the chance of global integration, that was a price. That was a certain price. The problem was, however, that the government policies were inactive, because you could have interfere and make compromise with the foreign investors. The foreign investors invested in productivity. If you take the growth of the country up till now, that's on average 3%. This 3% came totally or more than from productivity. The productivity increased much more than in some years than the general growth. You know what it means? Unemployment. Mm-hmm. If you grow on productivity and not creating additional jobs, then you create. That was the case. That could have been addressed. I fully agree that this was a huge problem, including the welfare state problem and so on. The Deep Party, they all are there. On the other hand, I must tell that we did not have under the Soviet system. We didn't have really a good welfare state. It was as bad as all the other things. Well, sorry, just a few words about euro. One point is that euro is based on some fundamental interest of European economy, industry, transaction cost. It means a certain sort of factor of competitiveness. If you split up, then it would be a disastrous consequence for European competitiveness. So I don't think that it's not serious to take that you get rid of euro. That's nonsense. That's not non-feasible. The problem is with the policies. The policy of the central bank, European Central Bank, the Commission, the whole euro architecture, no bailout, that sort of things, which was nonsense, and turned out to be nonsense. It is, on a large extent, depends on government, national governments. On a large extent, the euro crisis is because of the irresponsible, incompetent, government policies from Greece to my country. It's we talk about the state could do something, but still the state is incompetent. Still the state is corrupt. I'm not sure that the state is solving our problem.
And that's the case. So I think that something happened in Europe. Governments much more is needed, I agree, and a revision of the German policy in this sense, and all. I fully agree with you. The point is that I don't think that to return to a certain national currencies is a solution. The devaluation is not a solution. You can devaluate. It's like selling out the product. The devaluation doesn't improve your product, your competitiveness. It doesn't improve it improves the conditions of selling of your product, but it's undercutting the price. So it's really you make yourself more productive, more competitive. That's a question. And we need a totally different. I fully agree. A totally different level of architecture and policy. Thank you, Tibor, for this compliment to your paper. Ahora voy a abrir la sesión de preguntas del público. Entiendo que es un momento un poco difícil porque como está muchísimo material en la mesa y en los papers, pero los encorajo a tomar la palabra. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? A ver, al profesor Tibor, voy a ir directamente al grano. ¿Tiene o tendrá, vamos a preguntar en esos términos, algún impacto dentro de este proceso de lo que es la Europa oriental, digamos, en su intención de la integración, la actitud en este momento de Putin, la actitud de Rusia, de su actitud imperialista, ¿afectará el proceso de integración o no? Esa es una pregunta puntual. A Martín, según Cristiano Rattasi, ellos tenían proyectado para el 2014 1 millón de autos. Con la situación económica en estos momentos, están hablando en promedio de 700.000 en promedio, 600, 700.000 vehículos. La pregunta es, este es el contexto, la pregunta es, porque en función de tu investigación has accedido a ese análisis también, a ese cuadro de situación, en este caso Argentina. Pero como esto es integrado al Brasil, por eso viene la pregunta. ¿Consideras tú que afectará esa plataforma, como tú bien acabas de describir, esta situación que tiene que ver con el cuadro económico argentino, de la producción, la fabricación, el diseño, la distribución automotriz? Y finalmente, para José Porcino. El día de hoy, temprano, salió publicado el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, de Cristina, la presidenta, que ayer lo anunció, o lo firmó anoche, se ve, pero hoy salió temprano. Crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Económico Argentino. ¿Qué es? Es muy largo, los instrumentos, todo un anexo, pero puntualmente dice lo siguiente, dice que van a establecer a través de este mecanismo la recolección de una serie de todos los recursos que sean posibles para destinarlos a políticas de redistribución social. En la estructura que va a participar en forma directa de este fondo participan Ministerio de Economía, Ministerio de Industria, Desarrollo Social, el Banco Central va a participar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social de Nación, principalmente. Bien, hecho este rodeo, que de esta mañana ya está vigente desde hoy incluso, el DNU, entonces voy a preguntarte, porque tú has hecho 2 veces, bien categórico, con esto del welfare potente. Es decir, tú estás a favor de las políticas estatales presentes. No sé si intervencionistas, pero sí presentes. Te pregunto entonces, desde este punto de vista, ¿consideras tú que, en el caso argentino,
la fuerte la utilización de estos instrumentos de intervención estatal, ¿no? Como en este caso de esta mañana, el fondo fiduciario que se ha creado, digo, contribuye en esa línea de pensamiento que tú nos has planteado hoy respecto a potenciar la red de protección estatal. ¿Consideras tú que esto forma parte en forma positiva de ese cambio, por lo menos estructural, respetando el lineamiento de intervención estatal? Bueno, esto era básicamente para cada uno. Y lo último, para el profesor, para no dejarlo libre, es, yo pregunto, ¿no? Usando un buen término gaucho, yo soy peruano, un término gaucho porque ayer, muy inspirado, y hoy con respecto a este tema de tomar mate con software, ¿no? Entonces yo pregunto, porque lo he notado a ustedes todos, el más directo, va más al grano, va más al corazón también, es ¿de qué cuero salen las correas? La pregunta es ¿de qué cuero salen las correas? Claro, está a favor de la intervención estatal es porque hay que darle protección al más desprotegido. Está hablando de la gente que está, que es más, digamos, que es más utilizada como mano de obra. Recién daba los ejemplos en este caso de la servidumbre, en el caso de los países ya escandinavos. Lo que digo es, por ejemplo, en el caso de aquí, ¿no? Un término muy familiar sería de qué cuero salen las correas. O sea, de algún lado van a salir. Tienen que alguien hacer los esfuerzos, los sacrificios. Alguien tiene que desprenderse. Más allá del terrible financismo que se vive. El sector financiero siempre ha sido el más beneficiado. Por eso preguntaba de qué cuero van a salir las correas. De dónde van a salir justamente los esfuerzos. Y quiénes son los que tienen que estar ahí expuestos. Básicamente era eso. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta para Martín. Esa concentración de capacidad de decisión en Brasil respecto de la Argentina, ¿a tu criterio se debe solo a la dimensión del mercado o también influye el marco normativo nacional brasileño y argentino? Y segunda, si se puede hacer un comentario en ese esquema binacional, ¿en qué influye México, que entiendo que no es tan importante en las tres empresas que vos estudiaste, pero sí en otra empresa líder, Hermano Cars? ¿Otra pregunta? Yo también querría volver al debate que se planteó en la mesa y agradecer el esfuerzo, porque la verdad que fue una mesa, bueno, la de ayer también, pero la de hoy, me parece que puso en el centro del debate para mí lo que es el dilema. O sea, queda claro, o me parece a mí me queda claro que la mejor solución sería la solución escandinava. Obviamente que es un cambio estructural, obviamente con salarios altos, con un Estado fuerte. Pero después también Martín plantea la situación y el profesor Tibor de lo que está pasando hoy, digamos, en América Latina y en Europa Oriental, que es una situación en donde digamos, el motor de la integración son las empresas transnacionales, ¿no? Y inversión externa. Entonces digo, ¿qué posibilidades hay, digamos, de esta solución a la escandinava en un momento en donde los estados tienen tan poca mano digamos, o tan poca ventana de oportunidades? Bueno, nada, solamente hice esa pregunta. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo aprovechar de hacer yo una entonces? Y va en línea con lo que preguntaba Marcel, y también para Gabriel en particular, porque él hablaba de la contribución que podía hacer la integración latinoamericana en esa búsqueda de industrialización. Y en ese sentido yo le quería preguntar si considera que hasta ahora la integración ha brindado herramientas para ir en ese sentido de la industrialización. Las preguntas serían sí, no, cuáles, y si no lo hizo, ¿qué herramientas podría desarrollar? Gracias.
Yo tengo que cerrar, cerrar acá la pregunta. Antes la pedí, ahora la cierro, perdón, porque me doy cuenta del horario y me doy cuenta de la intensidad de la pregunta. Por ejemplo, con esta, Gabriel, nos podrías entretener varias horas y sería, por supuesto, el bienvenido. Entonces yo le doy en sentido inverso ahora la palabra a Tibor, a Gabriel y a Martín, si a ustedes les parece. Perdón, me olvidé, Eric, lo dejamos dulcis in fundos. Eric, te dejamos como para respuesta. Well, very shortly about, Putin problem. I think that this Ukrainian question is a highly complicated. It would be too much time to explain it in details. The problem is probably what I react is that there is an initiative of Russia, Putin, to create a certain sort of Eurasian Union in the coming year, which is foreseen, particularly by America, partly by the European Union, as a challenge, as a certain sort of recreation of the Soviet Union. Well, I'm not sure that this is a good answer for that. So that's an integration effort there among the former Soviet republics, and probably we should have a strategy on that, an answer on that, proper answer on that. It's clear that this integration is along a non-democratic, theocratic, and like against the European, democratic, liberal type of integration. So you have two models which probably irreconcilable, but that's another big question. The problem is, and in this respect I am critical toward ourselves, I mean toward the European Union, that, and particularly in terms of Ukraine and other countries, the so-called New Eastern policies, really we are not able to give a perspective for these countries. This new neighborhood policy really offer not too much for this. We should have offered much more, probably not money because we don't have money, but a real strategy. And I see this is the major problem, how we can deal with not only Ukraine, with Armenia, with Azerbaijan, with Belarus and Belarus and so on and so on. So this is the major issue. I think that the whole process probably won't affect European integration. So probably no particular impact. Hungary is a danger zone, because if there is a war in Ukraine, then we would be the subject of refugees, for example, and we are preparing for refugees. But that's also so the Europe integration process probably wouldn't be affected. Gracias, Tibor. Pasamos la palabra a Gabriel. Sí, muy brevemente. Claro, las preguntas fueron realmente todas bastante difíciles, ¿no? Pero intentar pasar un poco más una idea. Sobre las medidas en la Argentina, no es por sacarme el lazo del cuello, porque siempre es difícil opinar, ¿no? de la política en un país, cuando la política económica, sobre todo cuando cuando es algo tan reciente. Mi impresión, o por lo menos el mensaje que surge, que he intentado dar en la presentación, es que tal vez tendríamos que mirar más qué está pasando con la estructura productiva y productividad. Y mirar más cómo estamos usando efectivamente el gasto, ¿no? Porque si uno mide el porcentaje del gasto social como porcentaje del PIB y lo compara con otros países, hemos avanzado mucho, pero no está teniendo un impacto tan fuerte. Ha salido mucha gente de la pobreza, hay avances, son cosas importantes, pero habría que
ver también si se está usando correctamente, en el sentido que otros países logran cambiar, modificar el valor del Gini efectivamente de una forma mucho más impactante que lo que nosotros logramos, ¿no? Te voy a contar una historia que me parece desde muchos años atrás, seré muy breve, te prometo, Lorenzo, pero durante la dictadura, yo era un joven estudiante, estaba en un centro de investigaciones en el Uruguay que era de oposición, y llega Fernando Fay-Silver, ¿no? Era el año 82, perseguido por la dictadura chilena, y llega con un mensaje a favor de la industrialización, cosa que todos estábamos totalmente de acuerdo. Y ahí nos dice, ¿ustedes saben cuál es el problema? La eficiencia. Pero este hombre, yo tenía 22 años, este hombre es un traidor, pensaba para mis adentros, ¿cómo que es el imperialismo? En realidad, si queremos salvar, tenemos que, no podemos dejar de considerar ese lado de los temas de eficiencia y productividad, pero no a la neoclásica, no a la flexibilización, sino pensando con políticas mucho más activas. Yo no creo que se pueda lograr eso simplemente con el mercado. Incluso lo que presentó muy interesante, porque hay que ver lo que pasa exactamente a nivel micro, nos muestra que ahí claramente algún tipo de intervención y de política para que se logre alguna distribución de las actividades más nobles, digamos así, en ciencia y tecnología a nivel automovilístico, precisaría la intervención del Estado. Con relación a tu pregunta y también a Luciana, mi impresión, yo creo que tú sabes que la integración está en un momento pésimo, realmente muy malo. Lo que avanza un poco en el Pacífico, que tiene una aproximación más comercial, y el Mercosur está mal, está muy parado, ¿no? Mi impresión es como si el hecho de que tuvimos el boom de las commodities, que nos está yendo más bien y que de alguna forma podemos hacer las cosas que se nos dé la gana sin tener... No te das cuenta, no es como cuando Alfonsín de alguna forma y Sarney estaban en aquella crisis brutal y tenían que hacer alguna cosa para salvarse y salvar los dos países y para salvar la industria y para salvar la economía. Como que ahora hay como una sensación de que en realidad tal vez para qué hacer tantas concesiones o negociar tanto con Brasil, con Uruguay, sí nos está yendo relativamente. Entonces yo creo que hasta que no no es un tema ni de Argentina ni de Brasil, es un tema como que de todos, es como una sensación de que existen todos, la idea de que en realidad el vecino tal vez no sea tan importante al final de cuentas, y yo creo que ahí hay un tema claramente de economía política y de recuperar el impulso que se tuvo en los 80, que se perdió en los 90 por una visión absolutamente comercialista, ¿no? Y de alguna forma te van a decir, bueno, esta gente siempre a veces quieren el pasado, pero a veces un impulso que viene, que tuvo una característica política, teórica, ideológica, interesante, tal vez sea bueno recuperarlo. No hay que olvidar que nosotros somos independientes porque quisimos retornar a Fernando VII al trono. Era para restituir un monarca ¿no? que lo habían sacado los franceses y al final bueno. Bueno, muy brevemente, porque como dijo Lorenzo, este es mi doble rol de ahora presentador, pero tengo que se respete también el horario de almuerzo y demás. He fracasado. Bueno, pero muy brevemente, con relación a la cuestión del mercado, el tamaño del mercado y de los volúmenes de producción, claramente, como decía, todas estas estrategias han estado muy ligadas a la expectativa de expansión de mercado, ¿no? Entonces las motivaciones son claramente de búsqueda de mercado. Cualquier variable que afecte negativamente los mercados, incluso todas las construcciones, como decía, de los centros de desarrollo y demás, fueron en ciclos crecientes. Entonces toda cuestión que afecte el mercado evidentemente afecta también las posibilidades de desarrollo de capacidades en este sector en particular. Claramente después otra pregunta más estratégica es decir, ¿qué capacidad de absorción tiene el mercado
de Mercosur de automóviles, ¿no? Es decir, los que quisieron venir hoy en Buenos Aires, llegar hoy a las 10 de la mañana, habrán visto que es imposible. Entonces, bueno, esa es otra pregunta que tiene que ver con la dimensión más infraestructura y ambiental. Respecto a la pregunta de Victorio, claramente fue la parte, digamos, que no pude desarrollar acá, pero que es muy interesante. La forma, y que veo que hay algunos estudiantes de la maestría de acá de UNTREF, y lo discutimos un poco el otro día, ¿no? Es decir, lo que nosotros llamamos integración ha sido un concepto un poco estirado que no sabemos muy bien qué quiere decir. Y entonces, a nivel normativo, en el caso del sector automotriz, lo que hay son algunas reglas de coordinación, pero por debajo de eso prevalecen visiones nacionales, no solo visiones, sino recursos que son muy dispares y que en el caso de la región han tendido a acentuar las diferencias. Entonces, en distintos niveles, en el caso brasileño, por ejemplo, el BNDES, que financia, da muchísimo dinero para construcción, para desarrollo de actividades de innovación, que ellos consideran de desarrollo de capacidades, mientras que Argentina no tiene absolutamente ningún mecanismo similar. Lo mismo los estados subnacionales, la guerra fiscal entre estados y demás, es decir, que lo que son mecanismos de coordinación a nivel bilateral son muy endebles, con poca capacidad de enforcement, y debajo de eso más o menos cada cual hace lo que quiere, porque incluso cuando se han peleado entre sí, Argentina no tiene ninguna capacidad de aplicar los pequeños acuerdos a los que han llegado. Así que es un tema un poco largo, y lo vimos ahora con el régimen automotriz que aplicó Brasil, que puso en marcha Brasil hace 2 años, que es totalmente unilateral y al cual Argentina ante eso no sabe qué responder, si hacer un espejo, si hacer algo distinto, porque nadie le ha consultado nada. Entonces es interesante también cómo la dimensión normativa, creo yo, ha tendido a acentuar las diferencias estructurales. Respecto a México, dependiendo, como señalabas, dependiendo el caso de la firma, puede ser un tercer jugador en algunas empresas, y que en los últimos 10 años se sumó al esquema de regionalización como un jugador que creo que actúa un poco dependiendo el caso, ¿no? Cuando convienen los costos y no entra a equilibrar. Salvó a Argentina, por ejemplo, de la crisis en el año 2002 y 2003. México fue un mercado donde podían colocar los excedentes que no se podían colocar localmente en Brasil, pero después se transformó, digamos, en una amenaza justamente por el mismo motivo. Cuando Argentina y Brasil fueron perdiendo competitividad, fueron trayendo muchos vehículos de Brasil. Pero digamos que es un jugador más dentro de este esquema regional. Y respecto a la pregunta de Mercedes, bueno, digamos que es la pregunta del millón. Yo en ese sentido creo que, un poco como señalaba Gabriel, creo que la experiencia de los países asiáticos siempre es interesante, ¿no? En el sentido, sobre todo me interesa desde el punto de vista del rol del Estado y de las políticas públicas, porque ellos no han prescindido de las empresas transnacionales, dependiendo del caso, porque también son muy distintos los países asiáticos, pero no han prescindido, ni siquiera Corea, pero lo que han hecho es una inserción condicionada a la transferencia efectiva de capacidades y de aprendizaje tecnológico de actores locales, ¿no? Entonces la pregunta acá es cómo hacer, no tanto cómo lograr el desarrollo sin actores transnacionales, sino cómo lograr que, en caso que exista alguna posibilidad de transferencia, se pueda localizar, digamos, esas capacidades. Y la otra, digamos, pista es qué pasa con los sectores, también lo decía Gabriel, y con un poco de manera chistosa con lo del chip en la vaca, pero es cierto que en el sector agrícola, de agronegocios o como queramos llamarlos, ha habido una serie de desarrollos, sobre todo en el área de biotecnología, todo el área de transgénicos, donde Argentina es punta. Y el otro día conversaba con una colega que trabaja sobre esos temas y me decía, el problema que tenemos es que tenemos muchísimas capacidades. Hay formas de asociación entre organismos INTA, universidades del interior y empresas, pero hay una fuerte pelea de las transnacionales instaladas en la región con problemas de patente, de poner muchos obstáculos. Entonces, digamos que el problema de transnacionales no es solamente cuando juegan como un actor activo, sino también muchas veces como un actor negativo que intenta bloquear desarrollos locales, ¿no?
Gracias, Martín. Y ahora yo cerraría con dos palabras por parte de Eric, si le parece. Bueno, yo voy a tratar de responder a un par de preguntas diferentes. Que la manera en la cual se vio el subdesarrollo y la pobreza, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, y la manera de que se ve ahora es muy diferente. Entonces, basado en las experiencias de los años 30, cuando se hizo el Havana Charter, que era la ley internacional del comercio, se miraba a la pobreza, el desempleo, como un desperdicio de recursos, ¿no? Hay tanta gente desempleada, what a waste, ¿no? Hay que emplearlos, ¿no? Entonces, esto llevó a una lógica en el Havana Charter que hasta que el país esté en su Production Possibility Frontier, en términos neoclásicos, podía proteger. Entonces, hasta que cuando había desempleo, bueno, se protege, o si hay un plan industrial, ¿no? Y esto ahora pasó con los Millennium Development Goals a completamente otro modo de verlo, que los pobres necesitan comida y protección social, etcétera, etcétera. Entonces, en los años 50 se atacaban las causas, que era el desempleo. Ahora estamos atacando a los síntomas, ¿no? A los síntomas y eso para mí está muy mal. Yo creo que hay que regresar a verlo como un desperdicio, el desempleo, el subempleo, como un desperdicio de recursos. Y yo creo que allí también es que se reúnen los países escandinavos, que son muy diferentes de los países nórdicos, ¿no? Los suecos comenzaron a proteger su industria en 1720, los finlandeses solamente en 1848, después de un año de hambre. Pero todos lo hicieron. Y el plan Marshall, después de la guerra, dio mucho tiempo a la protección. A Noruega estaba prohibido importar ropa hasta 1956. El cambio se liberó para personas particulares para comprar coches que son todos importados solamente en 1960. Entonces, en cierta manera, hemos falsificado la historia. Porque la historia es que el mercado, el libre comercio ha hecho todo riqueza. No es así, es el timing del comercio libre que ha sido más importante. El timing de los países escandinavos ha sido perfecto. Pero aquí se ha liberado demasiado temprano, y después con lo que pasó en Argentina, pues la caída de los sueldos del 40%, que no se han recuperado, ¿no? Y yo creo que hay que regresar a una protección un poco inteligente. Pero yo creo que hay que regresar a esto. Sobre Rusia y Ucrania, estoy de acuerdo contigo que bueno, hay tanto que no sabemos de esos países, y yo, que soy europeo, mi ignorancia de Europa Oriental es muy grande. Pero en una borrachera en 1954, Khrushchev dio Crimea a Ucrania, que era parte de la Unión Soviética, ¿no? Y pensar que Rusia se tenga que quedar sin ese puerto es una locura. Así que Rusia, hasta ahí, para mí, tiene razón, ¿no? Yo doy mucha culpa en esto a los norteamericanos, que no ayuda mucho que... Bueno, Rusia es un país grande que tiene 9 fajas de tiempo, 9 time zones, ¿no? Y cuando McCain, el republicano, llama a Rusia un gas station, eso no ayuda mucho. Yo creo que la ignorancia del norteamericano promedio es el peligro más grande para la paz mundial. Y yo creo que desde el punto de vista económico, el plan de Putin, no soy un amigo de Putin para nada,
Pero es la idea de integrar países más o menos al mismo nivel de desarrollo, que es la idea cristiana. Eso es lo que debería funcionar. Tiene mucho sentido integrar Rusia y Ucrania con los otros países. Esto no cabe duda. Porque Europa, ¿qué puede ofrecer a Ucrania? ¿Ser un otro Latvia donde el 30% de la población se va? Eso es lo que puede ofrecer Europa. Desindustrialización, comercio libre y que la gente se va. Pero, así que esa cosa es muy complicado, pero tengo miedo que caemos en perjuicios y falta de conocimiento, que también es el sotoscrito. Que hay tantas cosas ahí. Bueno, sabemos que Ucrania parte era parte como del Imperio Austríaco una vez, ¿no? Otra parte siempre ha sido ruso, ¿no? Así que es súper complicada la cosa. Y yo creo que había que enseñar más a todos nosotros sobre lo que es la realidad. Gracias. Bueno.